Esos son los recibimientos que deben de haber siempre, creo yo. Creo que nos equivocamos al decir, venimos a recibirlos a ellos. Yo creo que más bien los que vienen, ellos vienen a recibir lo que ellos traen. Ese creo que es el sentido, hermanos, correcto de un recibimiento. Que los que asisten a recibir, reciban de Dios lo que Él ha entregado a quienes fueron a recibir a la montaña. Yo creo que este debe ser la orientación de todo recibimiento. Es la experiencia maravillosa de Dios que da a quienes han venido no a recibir a la gente, no, a recibir lo que Dios ha preparado para ellos. Porque para ellos que no fueron, también Dios ha preparado algo y es lo que vienen a recibir al recibimiento. Eso es maravilloso. Por eso yo creo que el recibimiento debe ser una experiencia de venir los que quieran recibir. Porque Dios va a dar siempre en cada recibimiento. Saben, antes de leer la escritura, quiero decirles que en la vigilia del lanzamiento, de los servidores de lanzamiento, Dios me dio una palabra que no me quedó quizás el momento de decírsela a los servidores, porque me la mostró a la hora de servir la Santa Cena. Pero que a la hora del recibimiento Dios me la reafirmó, me la confirmó, y era la palabra que Dios le daba a la iglesia. Y quiero iniciar con esto porque no quiero quedarme con esa palabra. Yo no soy como muy dado a ese tipo de expresiones fáciles, sino que creo que decir así dice el Señor es una gran responsabilidad. Y Dios me decía que los meses de marzo y abril han sido meses muy duros. Y yo creo que todos, no sé si ustedes, pero a lo menos yo he sentido marzo y abril meses duros, tremendamente duros. Aún para la economía misma de la iglesia han sido meses bien complicados, ¿saben? Quizá no les digo siempre cómo estamos, pero han sido meses bien duros, con cargos sobremontados, compromisos que no hemos podido cumplir mensualmente. Pero saben, el Señor me decía ese día en la vigilia que en lo que en los meses de marzo y abril, y yo se lo decía a la iglesia el día domingo del recibimiento, lo que en los meses de marzo y abril estaba retenido, estaba entrampado, estaba bajo llave, que en el mes de mayo el Señor iba a soltarlo, que en el mes de mayo no solamente sería el mes de la lluvia física, sería el mes de las respuestas a muchas oraciones que estamos haciendo. Que en este mes Dios va a dejar caer el cumplimiento de muchas promesas, hermanos. Así que yo estoy aferrado a esa palabra, estoy contento y puedo ver la mano de Dios cumpliendo poco a poco su promesa. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a tomar la historia de Naamán para que el Dios del cielo quiera hablar a nuestra vida esta noche. Versículo 1 dice la Biblia: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho.
El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de plata, de ropa. La carta que llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Y adelantémonos al versículo 15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Padre, tenemos esta escritura delante de nosotros. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu pueda tomarla y transferirnos la vida, la fe, el poder, el milagro que esté encerrado en esta palabra. Que esta palabra sea declarada ahora y que tenga el mismo efecto que tuvo en la vida de Naamán, para descubrir, Dios, que en este lugar verdaderamente hay Dios. Padre, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con ganas digan amén, hombre. Como que no han cenado. Ya sabía, no hemos cenado, me iban a decir algunos. En este pasaje se revelan incomprensiones y se revelan comprensiones. Se revelan verdades que no se entienden y al final se muestran verdades que terminan entendiéndose. De hecho, el versículo 16, el versículo 15 es como la revelación culminante de todo este proceso, que diríamos es la revelación que debe culminar la experiencia misma del cristiano en cualquier sea su situación. Lo que al final debe revelarse en cualquier circunstancia que afecte nuestra vida es una sola cosa, y es reconocer que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Lo que se ha de reconocer es entender, comprender, asimilar que solo nuestro Dios es Dios verdadero, hermanitos. Lo que deberíamos llegar a concluir, lo que deberíamos llegar a reconocer, lo que deberíamos llegar a aprender en la vida, y podríamos decir esto: todo cuanto acontece en la vida de los hombres y todo lo que acontezca en nuestra vida tiene la finalidad de llegar a descubrir la grandeza de Dios. ¿Me está oyendo esto, hermanitos? Las circunstancias que estamos viviendo, las realidades que están rodeando nuestra vida deben ser orientadas, o están, diríamos, diseñadas para ser orientadas hacia el propósito o hacia la finalidad de aprender a descubrir quién es realmente nuestro Dios.
Digo esto porque a veces pensamos que la finalidad de estar aquí es que Dios resuelva mi problema. Creemos que el propósito de venir a este lugar es salir de la situación adversa que estoy viviendo. Esa no es la verdadera y última finalidad, hermanitos. La última finalidad, o diríamos, dame el volumen al monitor, por favor. El último propósito que tenemos no es resolver el problema que vivimos. Dame al monitor, hijo. 1, 2, al monitor. 1, 2, 1, 2, 3. A mi monitor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí. No estamos aquí en instancia última para resolver la crisis que nos rodea. Porque de nada serviría salir del problema que tenemos si no logramos descubrir quién es nuestro Dios. De nada serviría resolver la crisis que vivimos si no aprendemos a crecer en mi conocimiento acerca de Dios y lo que Él quiere de mi vida. El sentido, perdón hermanos, dame al monitor y que igual siento yo. No sé si están dando volumen a otro, quizá. 1, 2, dale más a estos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ahí. Ahí sigue. Quedarnos en la intención de meramente superar el problema que tengo, eso es caer en la vil religiosidad. Pretender acercarme a Dios solamente para recibir un beneficio sin llegar a un nivel de cierta calidad de comprensión acerca de Dios, eso significaría, hermanos, empobrecer a Dios mismo. El sentido último, diríamos, de venir delante de Dios es terminar aprendiendo algo de Dios, es terminar comprometido con Dios. Si mi búsqueda de Dios solo quiere utilizar a Dios, de cierto, amados hermanos, no habría mayor obra de Dios en nuestra vida. Pero cuando venimos no solamente anhelando que tenemos un problema, sino que llegamos a una cierta calidad de entender a Dios, de comprender nuestro compromiso con Dios. Por eso a partir de aquí, Naamán no solamente dice, ahora reconozco, ahora entiendo. Pero ese entendimiento de Naamán le va a llevar a una nueva manera de relacionarse con Dios. La experiencia del milagro va a producir un cambio en Naamán. Hay una relación firme que se establece entre Dios y Naamán. Naamán inicialmente tiene un problema. Y al principio, como dije, hay incomprensiones. Fíjese, se explica en los primeros dos, en el primer versículo, se explica el contraste en Naamán. Un hombre de gran prestigio y un hombre que gozaba del favor del rey. Un soldado valiente a través de quien Dios mismo había dado muchas victorias. Pero todo ese currículo de Naamán, de ser hombre de confianza del rey, un guerrero valiente, instrumento para traer victoria a su país y de tener mucho prestigio, todo ese currículo se venía abajo por una realidad que Naamán tenía, y era la lepra. No le servía de nada lo demás. Todo lo que había alcanzado, todo lo que había logrado, todo lo que había llegado a tener, todo el prestigio que gozaba, todo el reconocimiento y la confianza que tenían, a él realmente no le servía de nada. Quizás para el rey Naamán era alguien útil, quizás para el ejército era alguien que era ejemplar, pero todo eso, ¿de qué le servía a Naamán? ¿De qué le servía a Naamán tales glorias si su cuerpo se estaba pudriendo por la lepra? ¿De qué le servía toda esa confianza del rey? ¿De qué le servía toda esa gloria, ese reconocimiento? ¿De qué le servía? Si por dentro él tenía una realidad que se comía su piel, que se comía su carne. ¿De qué sirve tanta gloria si su cuerpo se está pudriendo?
¿De qué le sirve tanta fama si él se está deteriorando? ¿De qué le sirve haber escalado tantas posiciones si la lepra se lo iba comiendo? Y esa era, diríamos, su frustración. Esa era, diríamos, su condición de miseria profunda. El vacío que provoca el tener tanto y no tener nada. El vacío que provoca haber alcanzado tanto sin tener la posibilidad siquiera de llegar a disfrutarlo mucho tiempo porque la lepra lo estaba matando. ¿De qué sirve entonces haber alcanzado tanto honor, tanto reconocimiento, tanta fama, tanta gloria, si se le estaba yendo la vida entre las manos? En ese ambiente, diríamos, en ese ambiente de frustración, el versículo 2 introduce un rayo de esperanza, introduce una luz, introduce una nueva posibilidad, y es que debemos aprender, hermanitos, que muy terrible puede ser la situación que esté comiendo nuestra vida, pero Dios siempre enviará un rayo de esperanza a nuestra vida, siempre. Como decíamos hace 8 días, puede haber vaciedad, tinieblas y desorden, pero allí se movía el Espíritu. Hay esperanza. Siempre hay esperanza. Los que hemos decidido seguir a Dios, los que hemos decidido servir a Dios, no podemos hundirnos en la desesperanza. De donde menos esperamos, Dios va a obrar, hermanitos. Y dice que tomaron a una joven israelita, la capturaron y la hicieron esclava, la hicieron criada de la esposa de Naamán. Y dice que un día la muchacha, no sé cuántas veces se compadeció de Naamán, cuántas veces lo dio quizás el dolor de quitarse la ropa, el dolor de ponerse la ropa, la pena y la vergüenza de esconderse sus llagas. Cuántas veces ella allí dentro de la casa fue testigo de cuántas veces Naamán tenía que esconderse, ocultar sus llagas, ocultar sus heridas, ocultar la sangre viva que brotaba. Cuántas veces Naamán vivió esa vergüenza o esa humillación. Y en uno de esos momentos, esa joven toma la decisión y le dice a la ama, pero fíjese lo que le dice: ojalá el amo fuera a ver ¿a quién? Al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de la lepra. Miren, esta joven me sorprende por su fe. Esta señorita es una mujer de fe. Ella sabe, espérese bien, ella sabe que hay Dios en Israel. Y ella sabe que hay profeta de Dios en Israel. Y ella sabe que ese Dios que tiene en su profeta Eliseo es un Dios que actúa en la vida de los hombres. Ella le dice: si él fuera a Israel, allí está el profeta de Dios y ese hombre de Dios lo sanaría. Esta niña se está arriesgando. Se está arriesgando enorme. Se está arriesgando a que Naamán le crea. Y si Naamán va y nada pasa, ¿qué cree que le va a pasar a ella? ¿Qué cree que le va a ocurrir a ella? Pero es una mujer que de la más difícil realidad que está viviendo, ser esclava de Naamán y de su mujer, es una mujer que no ha perdido la fe. Eso es tremendo, hermanos. Me encanta esta joven. Nunca perdió la fe. Nunca desconfió de su Dios. No solo Naamán, diríamos, está atravesando
una realidad adversa. Ella misma está atravesando una realidad adversa. Diríamos que la lepra es el problema de Naamán, pero la opresión es el problema de ella. Ella fue sacada de su familia, ella fue sacada de su hogar, ella fue llevada a otro pueblo, ella fue arrancada del seno de su hogar y fue metida con gente extraña. Pero ¿sabe una cosa? Esta joven jamás perdió la fe en su Dios. Esta joven jamás perdió la fe en su Dios. ¿Cuántas veces cosas menores nos hacen perder la fe a nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces cosas más insignificantes? ¿Cuántas veces cosas más mínimas nos hacen perder la fe en nuestro Dios? Ella no se puso a pensar, ¿y por qué Dios me tiene aquí? Ella no se puso a preguntar, ¿y por qué Dios permitió que me sacaran estos? ¿Por qué Dios me arrancó de mi casa? ¿Por qué Dios me alejó de mi hogar? ¿Por qué Dios me alejó de mi familia? ¿Por qué Dios me quitó esa cuna donde yo nací? ¿Por qué Dios me tiene aquí lejos de ese pueblo? ¿Por qué Dios me ha desamparado? No. Ella no se puso a pensar en eso. Ella tenía siempre la convicción que su Dios tenía poder para obrar. Ella siempre mantuvo la convicción: el Dios que está en Israel es Dios que sana. El profeta del Dios de Israel es profeta que sana. Esa gente que no se quiebra ante la realidad y sigue creyendo en su Dios, esa es la gente que abre caminos maravillosos en la vida de otros. Esa es la gente que abre posibilidades que no se miran con los ojos de la carne. Esa gente que sigue creyendo en Dios aunque haya estado atravesando una realidad adversa. Esa es la gente que permite que el Dios de la gloria se manifieste. Ni Dios ni Naamán hubiesen sido reconocidos sin esta joven llena de fe. ¿Están oyendo, iglesia? Oiga lo que le digo. Ni Dios ni Naamán serían reconocidos si no hay gente que se atreve a creer en ese Dios. Este es el misterio de Dios, ¿sabe? Que ha puesto el ser conocido en el mundo en la vida de personas, en la vida de hombres y mujeres. Dios se ha arriesgado a poner sobre nuestros hombros. Dios se ha arriesgado a poner sobre nuestras vidas la responsabilidad, la maravilla de ser conocido. Dios ha colocado en nosotros la posibilidad de ser conocido o de ser ignorado. ¿Están oyendo, iglesia? Más que pensar en Dios como una fuente de beneficios a nuestra vida, esta joven es la semilla de una confesión de fe. Jamás Naamán hubiera dicho: hoy conozco que hay Dios en Israel. Jamás Naamán hubiese llegado a esa convicción si no hubiese habido una jovencita por allí que, aún siendo criada y esclava de la esposa de Naamán, jamás había perdido su fe en Dios. Y sabe, ni siquiera se pone a decir: ¿y Dios por qué a mí no me libra de esto? ¿Y Dios por qué no me lleva de vuelta a mi casa? Ella no está interesada en qué puede sacar de Dios. Ella está interesada en qué puede hacer Dios en la vida de los demás. Yo no sé cuántos venimos aquí solo por nosotros. Yo no sé cuántos venimos aquí pensando solamente en el poder de Dios para mi vida. ¿Cuántos venimos aquí pensando en el poder de Dios para nuestro propio beneficio? ¿Cuándo vamos a venir un día a interceder por alguien que atraviesa un problema y decir: mire, yo no tengo un problema hoy, pero mi vecina tiene una grave situación y yo he venido esta noche a sacarle a Dios un milagro para ella? Yo le he dicho que el Dios al que sirvo, en quien creo, es un Dios que se va a manifestar. El cristiano ha llegado a una completa madurez espiritual cuando aprende y entiende que el Dios en que ha creído
es un Dios que debe mostrarse en la vida de los demás. Es tremendo que alguien desde su adversidad pueda testificar acerca de su Dios. Que desde su condición complicada tenga la capacidad de decirle a otro: mi Dios puede librarte, mi Dios puede sanarte, mi Dios puede ayudarte, y no está enredándose en las preguntas: ¿y a mí por qué no me ayuda? ¿Y a mí por qué no me oye? ¿Y a mí por qué no me escucha? Ella le dice: vayan a ver al profeta. Y claro, Naamán no entiende nada de esto. Naamán no comprende. No sabe cómo se maneja esto del Dios de Israel. Y lo que hace es irle a decir a su rey, al rey de Siria: mire, hay una joven que dice que en Israel hay un hombre que puede sanarme. Y lo que el rey hace no es ni siquiera darle permiso para que vaya a buscar al profeta. Lo que hace el rey es pretender resolver las cosas entre rey y rey. El rey de Siria y el rey de Israel. Como rey le manda una carta al rey de Israel y le manda a decir: aquí te envía un hombre valioso para mí, quiero que me lo sanes. Imagínese usted. Es una incomprensión tremenda. La niña jamás le dijo: vayan donde el rey. Jamás le dijo: ve a tu rey o ve al rey de Israel. Ve a buscar al profeta. Naamán comienza a enchivolarse porque no busca donde debe buscar. Naamán comienza a confundirse porque no va donde tiene que ir. Hay gente que se complica la vida porque no va a la persona donde tiene que ir. ¿Cuántas veces para tomar sus decisiones, para emprender caminos, cuántas veces en lugar de buscar la persona con la revelación de Dios para su vida, consultan a un abogado, consultan a un administrador, consultan a un economista, consultan a un experto en negocios, a un experto en mercadeo, pero no consultan a la persona que Dios le ha dado revelación? Vienen hasta después que vienen todos desgraciados, hasta que vienen golpeados, hasta que se los bajaron, hasta que los engañaron, hasta que les dieron en la nuca. Ahí ya vienen buscando: mire, pastor, quiero que me ayude. Aquí vengo para que oren por mí. Si usted se quiere meter en el campo de Dios, tiene que seguir los lineamientos de Dios. Si usted quiere encontrar en Dios la respuesta a sus situaciones, tiene que vincularse con quien Dios ha llamado a su ministerio. Si usted quiere arreglar las cosas en términos humanos, bueno, busque cualquier profesional. Pero si quiere arreglarse con Dios y quiere ver la mano de Dios, Dios por eso ha llamado hombres y mujeres en quienes ha puesto su revelación para poderles guiar en la vida, hermanitos. Si es con Dios que quiere resolver, entonces busque al hombre de Dios. Busque a la mujer de Dios. Si es con Dios que quiere resolver. Naamán no entiende esto. Naamán quiere que ese Dios que hay en Israel lo sane, pero no va a buscar al profeta, él va a buscar al rey. Quiere la sanidad, pero quiere que la corte lo sane. Quiere que el rey lo sane. Si quiere que Dios obre en su vida, aunque no le guste, aunque no quiera, aunque no le agrade, tiene que buscar a quien Dios ha llamado
para impartir su palabra y su revelación. Si queremos entrar en la sintonía con Dios, si queremos caminar en esa esfera divina en que usted quiere ser conducido, tiene que aprender a escuchar la palabra que Él ha puesto en el siervo de Dios. Le guste o no le guste, le agrade o no le agrade. Es el camino de Dios, es el sendero de Dios. Esto no es cosa de su parecer o de su querer. Dios levanta hombres y mujeres en quienes pone su palabra que orienta, su poder que restaura, su misericordia que sana. No puede querer optar por el camino de Dios y desechar los instrumentos de Dios. No se puede. No puede querer el camino de Dios sin escuchar las señales de Dios. Eso no se puede, hermanito. No va a querer caminar en el sendero de Dios y andar buscando profesionales. Y no digo que en un momento no lo busque, pero lo que estoy diciendo es, si usted quiere que el profeta de Dios sane de su lepra, no busque al rey, busque al profeta. Si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, no va a ir a la corte, va a ir a la casa del profeta. Pero claro, el orgullo es tan grande, ¿verdad? Y este es el orgullo de Naamán. Naamán no trata con gente que no sea de la corte. Naamán trata con la alcurnia real. Ni siquiera va donde el profeta. Él va a la corte y le entrega la carta al rey. Va a tomar, aquí te mandan. Y el rey se pone a leer la carta y dice, ¿y este qué cree, pues? ¿Cree que yo soy Dios? ¿Cómo se le ocurre a ese rey mandármelo para que yo lo sane? ¿Qué acaso yo soy Dios? Este es lo que está buscando es motivo para armar una guerra. Este es lo que está inventando una causa justificada o injustificada para hacerme la guerra. Y claro, los reyes, ni uno de los dos entiende, los dos son brutos. Ni el rey de Siria entiende que lo que le dijo la niña es, vaya a ver al profeta. Vaya a ver al profeta. No le dijo, dígale a su rey. Vaya, pero digamos que al rey de Siria se le puede aguantar porque era al final impío. Pero el más desgraciado es el rey de Israel. Porque conociendo la historia de su Dios y sabiendo que hay Dios en Israel y sabiendo que hay profeta de Dios en Israel, no es capaz de acudir. El rey de Siria al final se le disculpa porque no entiende del mover de Dios, no sabe cómo opera Dios, no entiende cómo camina el Señor. Pero el rey de Israel, el rey que ha escuchado todo lo que Dios ha hecho en la historia de Israel, es el colmo. Y él se rasga las vestiduras y Eliseo toma la iniciativa y le dice a Eliseo en el versículo 8, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró, ¿qué le mandó a decir, hermanitos? No los oigo, están dormidos ya. ¿Por qué ha rasgado? ¿Por qué está molesto el rey? Mándeme usted ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Mándeme ese hombre. La presencia de Dios se revela en la fuerza de Dios para sanar, para transformar. La presencia de Dios es el sello maravilloso de su misericordia en Israel. La
la presencia de Dios en Israel se traduce siempre en acciones que cambian las circunstancias humanas. Y ese Dios sigue siendo el mismo, hermanitos. Cuando decimos Dios está aquí, no queremos decir está ocupando un espacio. Lo que queremos decir, Dios está aquí para manifestarse, para obrar, para tocarte, para sanarte, para restaurarte, para bendecirte, para multiplicarte, para perdonarte, para limpiarte, para llenarte de su misericordia. Cuando decimos Dios está aquí, hay profeta de Dios, hay siervo de Dios en este lugar. Estamos hablando Dios haciendo señales, prodigios y milagros. Por eso Pablo dice en Corintios, a ver, vea conmigo Corintios. Cuando Pablo habla de sí mismo como siervo de Dios, dice él en el capítulo 12, versículo 12 de 2 Corintios, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Pablo dice, entre ustedes ha habido apóstol, porque las señales distintivas de un apóstol se han dado entre ustedes. Es decir, Dios le dice a Corinto, Dios ha caminado entre ustedes a través de mi apostolado. Dios se ha hecho presente en la vida de ustedes a través de mi apostolado. Eso quiere decir el apóstol Pablo. Es lo que Eliseo le dice al rey, mándame ese hombre para que se sepa que aquí hay profeta de Dios. Es que no podemos pensar, hermanitos. No hay en la Biblia, diríamos, no hay en la Biblia ese indicio de pretender que yo quiero disfrutar la fidelidad de Dios queriendo pasar por alto o ignorando las personas que Dios ha convocado a servirle y serle de bendición a su vida. No es posible ni pretenda siquiera. Y usted lo va a encontrar esto en toda la Biblia. No solo es de reconocer al Dios que obra, sino reconocer el instrumento a través del cual Dios obra. Porque no a todos llama Dios para ejercer su palabra. Dios convoca de manera directa y especial personas en quienes Él quiere glorificar su nombre y derramar bendición a la iglesia. Por eso Él dice, Él constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, personas en las cuales Él quiere canalizar su palabra, su gloria, su verdad. Y Pablo dice, soy apóstol entre ustedes, es decir, soy llamado por Dios a ser de bendición para ustedes, y las señales de un apóstol se han dado entre ustedes. Este quiere la sanidad, pero ignora al profeta. Quiere la sanidad, pero se va a la corte. Quiere la sanidad, pero se va donde el rey. Aunque a Naamán no le guste, tiene que ir donde el profeta. Aunque Naamán no lo conozca, tiene que ir donde el profeta. Es que lo que le fue dicho es, si mi amo fuera donde el profeta. Eso le fue dicho. Pero claro, ¿cuántas veces buscamos esa palabra profética de Dios? ¿Cuántas veces se embarcan en proyectos, en relaciones, en iniciativas que no van iluminadas de la palabra profética? ¿O qué creen que es esto, pues?
¿Creen que es un club para recibir ideas bonitas, para emprender proyectos lindos? ¿O es una congregación que se reúne para recibir una palabra de Dios que va a marcar su vida, que va a prosperar su vida, que va a sellar su vida? ¿Qué creen que estamos aquí, pues? ¿Qué creen que son ustedes mismos? ¿Creen que son miembrecidos de una iglesia a la que se reúnen para hacer cosas de iglesia? ¿O son gente que ansían, que anhelan que su vida esté marcada de una palabra profética? ¿Vienen aquí para un servicio religioso o vienen a hacer barro en manos del alfarero y con una palabra lo va a formar? ¿Qué somos, pues? ¿A qué hemos venido entonces? ¿Qué es lo que nos convoca? ¿Qué hacemos en este lugar? Solo hay una manera de alcanzar y de recibir lo que Dios tiene para nosotros, y es hasta que Naamán va a la casa del profeta. En la corte no recibió nada, ni va a recibir nada. No importa que te reciban con honores. En la corte del rey no está Dios obrando, es en la casa del profeta. Quizás le dieron una bienvenida gloriosa. Quizás hasta lo condecoraron y le dieron la llave de la ciudad. Quizás hasta lo presentaron como un hombre de renombre. Pero por más distinción o reconocimiento que te den en la corte del rey, allí no está tu sanidad. Ay, es que yo soy amiga de fulana. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Ay, es que yo soy compañera de mengana. Es que soy amiga del hijo de no sé quién. Es que la mamá de no sé quién estudia con no sé cuál. ¿Y eso qué? No está en los reyes tu salvación, sino en Dios. No está en la corte, sino en la casa del profeta. Y esta es la casa del profeta, hermanitos. Es aquí donde Dios ha puesto la palabra para tu vida. Ahora, si querés andar con reyes, bueno. Pero después vas a seguir con tu lepra y nunca solventarás tu problema. Naamán va a buscar al sitio equivocado. Va donde no hay. Pero como lo reciben bien, lo reconocen, lo atienden, le ponen criados, lo meten chineado y le dan aquí y allá, y son aquellos cuidaditos. Si lo que tú quieres es que te cuiden, vete a la corte del rey. Pero si lo que quieres es recibir de Dios una intervención que cambie tu vida, que cambie tu situación, entonces tienes que ir donde Dios dice, no donde quieres. Aunque en la casa del profeta no te reciban como quieras. Aunque llegues a la casa del profeta y quizás ni te digan bienvenido, hermanita. Y dice, ay, esa iglesia ni la bienvenida dan. ¿Y a qué has venido entonces? ¿A que te den la bienvenida o a una palabra profética de Dios que cambie y estampe la bendición de Dios en tu vida? ¿A qué has venido? ¿A hacer relaciones amistosas? ¿O a dejar que la palabra profética de Dios caiga sobre tu vida y te cubra con su manto de bendición y regreses renovado a tu lugar? ¿Qué quieres? Ay, es que por allá hasta me reciben con una soda. Vaya a hartarse soda donde quiera, pues. Es que ya me agarran de la mano desde que me bajo del carro chineado y me llevan a la silla. Váyase para allá, pues. Si atenciones quiere, vaya donde se las den. No quiero llenarte de atenciones en este lugar, sino de palabra profética para tu vida. Y eso yo lo creo firmemente, hermanitos. Y eso yo lo creo firmemente. Es palabra que marca tu vida. Y esto, claro, bloqueó a Naamán. Porque Naamán, pues sí, iba bien contento, ¿verdad? Para la casa del profeta. Y dijo, ya me van a recibir como en la corte. Y en eso salió por ahí un gato para Naamán.
salió, como dijo el hermanito, un cholero. Usted es leproso, ¿sí? Dice el profeta que se meta 7 veces al río Jordán. ¿Qué? Y él no va a salir. Que me venga a recibir. ¿Qué quiere? La palabra profética que impacta en la vida. O que llegue el profeta a saludarlo. Pase por aquí, chichi, siéntese. No estemos pensando que vamos a la casa del profeta para ser llenos de atenciones. Vamos a la casa del profeta para que el poder de Dios cambie mis males, sane mis heridas, restaure mi corazón. Y al salir por esa puerta, yo salga de aquí como Naamán, con la piel como de niño. A eso hemos venido, hermanos. Por eso yo siempre les digo, mire, no me importa si le caigo bien o le caigo mal, si le agrado o no les agrado. No estoy aquí para agradarles, estoy aquí para darles una palabra de Dios que va a tocar su vida, que va a restaurar su vida, que va a sanar su vida, porque es la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Y por ser esa palabra de Dios y no mía, es palabra eficaz. Y claro, nada más cuando llega pensando que el profeta le iba a decir, oh, mi Señor, pasa, venga, quiero un cafecito por aquí, siéntese. Hay que tener empatía con la gente. ¿Qué empatía ni qué cuartos? Ay, que el colchón afectivo. ¿Qué colchón afectivo? Zámpese el Jordán 7 veces y cállense. Ay, es que ahí, ¿cómo lo tratan a uno? No le dan a uno su posición, su lugar. Y yo, claro, yo soy don fulano. Y yo soy la sultana. Y nada más agarro llave en esto. Vaya, yo creí que el profeta de Dios me saldría a recibir. Yo creí que se iba a parar delante de mí, iba a levantar la mano e iba a decir, ahora yo, y lo que me manda ese hijo de vecino, y solo me manda a decir, métese en ese río. No, me dice, yo esperaba mejor trato, yo esperaba más atención, yo esperaba que me trataran con mi dignidad, yo esperaba consideraciones. ¿Acaso no hay mejores ríos allá de donde yo vengo? Sí, hay mejores ríos. Y si quiere, vaya a meterse las veces que quiera. Pero así como se mete, así va a salir. Pero cuando se mete en el río que Dios le dice, cuando se mete saldrá limpio. ¿Está oyendo? No es que a mí la que me gusta es tal cosa. Váyase pues, pero va a seguir igual. Es que a mí aquello me gusta. Váyase pues. Váyase a Habana y a Farfar. Quizás ríos más lindos y más vistosos. Pero una cosa le voy a decir. Hay iglesias que son lindas y vistosas, pero son estériles. Como aquella ciudad. Mira, Señor, esta ciudad es bien linda, pero su tierra es estéril. Porque no es la ambientación del lugar lo que hace la presencia de Dios. Es la fuerza de esa palabra que opera en la vida de los que la creen, que se aferran a ella y Dios comienza a dinamizar, a obrar y a manifestar su gloria. Y esa palabra quizá carente de pomposidad,
Esa palabra quizá carente de toda una teatralidad, que simplemente llegue el criado. Dice el Señor que se meta ahí 7 veces. Pero el orgullo es terrible, ¿verdad? Aquello que pensamos de nosotros y lo que piensan los demás. Pero sabe una cosa, cuando Naamán, dice la Biblia, versículo 14, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. ¿Según se lo había qué? Ordenado. No le dijo por favor. No le dijo si querés. No, lo que tienes que hacer para tu sanidad es esto, punto. Si querés. Y eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar. El camino de la sanidad solo es uno y eso no se va a modificar porque a usted no le guste. Y eso no se va a modificar porque a usted no le agrade. Así va a ser y así va a ser. Y aunque usted desde la seca a la meca y tocando y subiendo y bajando, seguirá igual, mamita. Seguirá igual, papito. Hasta que haga lo que Dios le ha dicho. Hasta que vaya donde Dios le ha dicho. Y hasta que se sujete a lo que Dios le ha dicho. De lo contrario, seguirá igual. Y dice que su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Entonces Naamán se presentó ante el hombre de Dios y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios sino solo en este lugar. Ahora reconozco. Cuando él doblega su orgullo y su arrogancia, cuando obedece la palabra tal como le ha sido dada. Ya el domingo les decía el Señor, hermanitos, en los 2 mensajes de la mañana, ya decía el Señor una cosa. Solo quizá el día que las vacas vuelen, solo quizá el día que los cerdos estudien álgebra, solo quizá el día que los perros den filosofía en una universidad, solo quizá ese día le podrá ir en su vida bien haciendo lo que le da la gana. Mientras tanto no. Mientras tanto solo le irá bien si obedece la palabra de Dios tal como Dios se la hará. Nada más. Nada más, iglesia. Nada más. Pero claro, si ustedes quieren que yo les diga, sí, hermanitos, ven aquí, lo vamos a atender bien, como rey, y la palabra que le vamos a dar es chabacanada, que le vamos a dar aquí. Usted va a seguir igual. Y la mano de Dios nunca se va a orar en su vida. No me interesa atenderlo bien. Me interesa darle la palabra que traerá prosperidad a su vida. Y esa solamente es una. Haga lo que Dios le digo, punto. Deje lo que Dios le dije que deje. Vaya donde Dios le diga que vaya. Y dele a Dios lo que le pida. ¿Está oyendo? Si Dios le dice deja esto, déjelo. No sea terco. Abandona esto, déjela, no sea burra. Si Dios le dice anda allá, vaya. Dame esto, déselo. Servime en esto, sírvale. Ahí usted estará allanando el camino de su bendición. Pero si quiere andar donde le da la gana, meterse al río que a usted le ronca la gana, si lo que usted quiere es hacer lo que a usted le place, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que se le antoja, hágalo pues. Pero no se queje con Dios.
Si Él le dijo, métete 7 veces en este río y punto. Y usted dice no y se resiste, no le reclame a Dios el día de mañana. Pero si quiere descubrir la grandeza de su Dios, si quiere descubrir la maravilla de su Dios, si quiere descubrir cuán grande es su Dios, si quiere descubrir la capacidad que tiene Dios para intervenir en su vida en las cosas más difíciles, si quiere descubrir el potencial divino para bendecirle, si quiere descubrir la capacidad divina para sacarlo de donde está, entonces métase donde Dios le diga que se meta. Sirva donde Dios le diga que le sirva. Dele lo que Dios le pida. Vaya donde le diga. Y ahí va a descubrir que ese Dios es el único que puede hacer maravillas en su vida. Y en todo esto, por supuesto, Eliseo no es empleado de Dios, es un siervo de Dios. Aquel quiere pagarle el milagro. Y él dice, si yo no lo he hecho el Señor, aquel a quien sirvo. Porque ese es el lugar que nos corresponde en este lugar. Al Dios al que servimos. El Dios al que predicamos. El Dios al que enseñamos. El Dios al que se anuncia en este lugar. Hermanitos, no sé cuál es el río que Dios te ha pedido, pero te diré una cosa: metete a ese río, es tu única salida. Si hay realidades asfixiantes en tu vida, si hay cosas que no soportas más, si hay angustias que no aguantas más, tienen una salida. Y la salida es hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Si no haces lo que Dios te dice que hagas, regresarás a tu casa y regresarás igual. Leproso hubiese salido y leproso hubiera regresado. Pero el hombre salió leproso de su casa. Se imagina la alegría de su esposa cuando lo ve regresar a su casa con la piel como la de un niño. Imposible. Cosas imposibles. Pero esas son las cosas que Dios hace en tu vida. Son las cosas milagrosas que Dios ha hecho en tu vida. Y son las cosas milagrosas que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Pero hermanito, hay ríos a los que tienes que meterte. Hay ríos en los que tienes que entrar. Porque ese es el único río de futuro para tu vida. ¿Estás oyendo, hermanito? ¿Qué es lo que te ha venido pidiendo a ti el Espíritu? ¿Qué es lo que te ha venido reclamando el Espíritu? ¿Qué es lo que te ha venido pidiendo, hablando el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que te ha venido poniendo? Hijo, salite de eso. Hija, deja eso. Hija, abandona aquello. Hijo, no te metas allí. Hijo, vení, servirme en esto. Pero usted sigue metiéndose en Habana y en Farfar. Es que estos ríos me gustan más. Pero si quieres que Dios muestre su potencial divino para intervenir en tu vida, solo en el río que Él te ha dicho, solo ahí está tu esperanza. Aleluya. Vamos a buscar al Señor, hermanitos. Vamos a buscar al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle en este río, yo me meto aunque no me guste.
Esto yo lo dejo aunque me duela. En esto yo sirvo aunque me caiga mal fulano o mengana. Venga delante del Señor y dígale: lo que tú digas, eso voy a hacer. En el río que tú quieras yo me meteré. Ven y dile: aquí estoy, Señor. Quienes quieran venir al altar, vengan y díganle: Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero mi piel como la de un niño. ¿Tú crees que lo que vives Dios no puede obrar un milagro? ¿Tú crees que de esa situación tan entrampada Dios no puede soltar la amarra? ¿Quién crees que es Dios entonces? ¿Tú crees que Dios no puede obrar en eso que se está descomponiendo? ¿Tú crees que Dios no puede manifestarse en eso que se está deshaciendo? Esta noche la pregunta no es si Dios puede. La pregunta es si tú quieres entrar al río que Dios te dice que entres. La pregunta no es si en Dios hay poder. La pregunta es si en ti hay obediencia. La pregunta no es